Bueno, tengo que compartir otra vez. Estábamos por más o menos por acá. Volvamos acá. De paso recordamos qué significa cada símbolo. Bueno, habíamos dicho nosotros y nosotras que resolver la integral de línea, que indicábamos con este símbolo, implicaba, voy a poner todos los elementos que entran en juego, acá otra vez, hacer lo siguiente. Primero, definir o trabajar sobre una curva plana regular definida por una función vectorial. ¿Está bien? Que es lo que vimos recién. Tenemos una curva regular plana con todo lo que eso significa. Acuérdense, derivada es derivable y los derivadas dan distinta al vector nulo para todo t. Bueno, sobre esta curva, ¿qué significa realizar el cálculo de esta integral curvilínea? Lo que vamos a hacer es evaluar el efecto de un campo vectorial F. ¿Está bien? Obviamente, esto se hace sobre cada punto de la curva. Lo pongo así pictóricamente para tomar una referencia. Bien, ¿cuál es la partición? O sea, ¿cómo arranca el proceso de integración? Recordemos, primero, lo que hay que hacer es particionar el dominio de integración. Pero ¿cuál es el dominio de integración? Acá el dominio de integración es la curva C, a diferencia de las funciones de una variable en donde el dominio de integración era un subintervalo o un intervalo del eje X. Bueno, acá es la curva C. Por lo tanto, la curva C implicaba una partición, implicaba definir en subarcos, que es lo que se hizo acá. Acá estoy particionando esa curva C. Le había comentado que para poder construir una herramienta de cálculo, una fórmula de cálculo, lo que hacemos es reemplazar los arcos, los subarcos, en una poligonal de vectores, que es la que yo dibujo acá pictóricamente. Hecho eso, buscamos en cada vector o en cada subarco, primero en cada subarco, un punto que van a generar entre todos los puntos la famosa selección de puntos compatibles. Tenemos el P1, el P2, el P3 y así. ¿Está bien? O sea que tenemos P1, P2, P3. Esta es la selección de puntos compatibles con esta partición que definimos acá. Bueno, el cálculo de esta integral de línea, en verdad, es lo que propone es realizar en forma exacta esta aproximación que yo propongo acá. Yo propongo la aproximación de la sumatoria de igual a 1 a n de el campo F evaluado en cada uno de estos puntos que yo llamo P sub I, ¿no? Estos puntos obviamente se pueden obtener con la función vectorial RT sub I, porque la función vectorial va definiendo esos puntos sobre la curva. Entonces hay una composición ahí escalar, el famoso vector R', vamos a poner acá, T sub I. Ese sería un poco lo que hace en forma exacta la integral de línea. Evalúa todos estos, en verdad acá me quedaba delta xi, delta i sub i. Lo que va a proponer la integral de línea es el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, es decir, el vector de mayor módulo tiende a cero de esta sumatoria. Cuando eso ocurre, este vector, que era este vector que el que estoy yo remarcando en rojo ahora, este vector para cada valor del índice, tiende a ser el vector tangente. ¿Eso está claro? Porque es fundamental que aparezca ese vector tangente porque es el que constituye la fórmula. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos, chicas? ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entiende qué papel juega cada elemento en la construcción de la fórmula de cálculo de esta integral de línea? Y eventualmente lo vamos a poder calcular porque es bastante mecanizable luego, como vimos el otro día, el cálculo. Se hace muy rápido, pero a mí me interesa más que quede claro qué papel juega cada elemento en la fórmula de cálculo. Y en todo caso, que podamos hacer esa analogía siempre, en la medida de lo posible, con el proceso de integración de una función de una variable.
¿Queda alguna duda sobre este pantallazo, este repaso, chicos, chicas? Me dicen, lo vemos. Yo con los elementos no, pero digamos, o sea, la interpretación entonces sería, como en el otro caso era el cambio total, acá sería el efecto, digamos, Claro, del por campo ahora, vectorial. perfecto. Por ahora podemos decir que, este integral está midiendo la intensidad del campo vectorial sobre esa curva. Vamos a dejarlo así por ahora. Ahora le vamos a dar una vueltita de tuerca para tener una interpretación más concreta. Pero es el efecto de eso, la intensidad del campo vectorial sobre esa curva. Porque en definitiva lo que está haciendo es eso de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque si la curva, fíjate, lo podemos hacer intuitivamente. Si la curva es así, yo tengo vectorcitos que son así chiquititos, ¿no? Y la partícula, y yo quiero, y la curva se recorre en este sentido, lo que primero voy a detectar rápidamente por esta aproximación que estoy haciendo, que este integral sobre esa curva va a ser mayor que cero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los productos escalares van a estar formando todos, si yo me hago un acercamiento con el tangente, ¿no? Todos ángulos menores que 90 grados. ¿Está bien? Entonces ese integral va a ser mayor que cero. ¿Qué quiere decir eso? Y daría la impresión de que el campo vectorial está ayudando a que si hay alguna partícula sobre esta curva, que se mueva espontáneamente. ¿Te das cuenta? Hasta me seguís, porque ese es un poco lo que vamos a discutir ahora. ¿Está? Sí, sí. Ahora, Sí, sí. si yo tengo este mismo ejemplo, pero los vectores son mucho más grandes, sin cambiar el sentido, obviamente este integral va a crecer, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la intensidad o el efecto del campo vectorial sobre esa curva, en esa dirección, en ese sentido de recorrido, es más fuerte. Por lo tanto, si la partícula antes se movía espontáneamente, ahora se va a mover mucho más espontáneamente en la dirección del sentido de recorrido de la curva. Ese es un poco lo que mide ese integral de línea. Está midiendo el efecto del campo vectorial. Vamos a luego hacer una vinculación de los campos vectoriales con campos escalares, que es lo que vamos a ver lo último de la clase de hoy, para poder terminar de redondear una interpretación un poco más convencional de la integral de línea, que nos va a devolver un poco al cambio total, a la idea de cambio total. Eso lo vamos a ver en un ratito. Bueno. Bien, lo vamos a ver ya eso, porque lo que vamos a hacer ahora es discutir justamente qué aplicaciones nosotros vamos a dar al integral de línea. Lo que pongo acá en este primer introducción, en este primer encabezado de la transparencia, son los elementos que tenemos que manejar. Primero, vamos a estar integrando campos vectoriales. Campo vectorial se define de esta manera. Ahora, por practicidad, a las componentes de los campos vectoriales le vamos a llamar P y Q. ¿Está bien? Y vamos a pedir, y a partir de ahora lo vamos a pedir siempre, que para poder interpretar o aplicar la integral de línea e interpretar físicamente el resultado, que las componentes escalares de ese campo vectorial sean funciones de dos variables con derivadas primeras continuas. Generalmente todos los que vamos a trabajar nosotros tienen derivadas primeras continuas, pero es algo que conviene siempre repasar. Por ejemplo, este campo vectorial de acá que yo puse acá abajo, cuya ley es x por y, x más y, claramente se dan cuenta que tiene derivadas primeras continuas, ¿no? Está bien, porque la derivada de p con respecto a x, ¿qué me va a dar? Y, ¿no? Y la derivada de p con respecto a y, ¿qué me va a dar? ¿Qué me da? X, ¿no? ¿Está bien? Son continuos claramente en R2. ¿Está bien? Y así la otra también. ¿Ok? Bien. Bueno. De alguna manera, garantizado eso, que va a pasar siempre, pero presten la atención o hagan el análisis eventualmente si la actividad lo sugiere. Bueno, garantizado eso, vamos a convenir o vamos a trabajar con que el origen de cada uno de los vectores fuerzas que determine ese campo vectorial, ese campo vectorial F, lo vamos a aplicar sobre una porción de un dominio D. A ese dominio D, a esa porción, región del plano, la vamos a llamar campo de fuerzas. Obviamente, si nosotros dentro de ese campo de fuerzas definimos una curva, C como en este caso,
el campo vectorial F, además de aplicar en cualquier punto de ese campo de fuerzas, ¿está bien? Para nosotros el campo vectorial va a ser un campo de fuerzas, va a ser sinónimo de alguna manera. Y eso viene de la interpretación física que se le da permanentemente a los campos vectoriales. Bueno, en el campo de fuerzas, bueno, si nosotros colocamos una curva en ese campo de fuerzas, con un principio en A y un final en B, además del campo de fuerzas accionar en cualquier punto del dominio, en particular va a estar también accionando sobre cada punto de la curva. Por lo tanto, ese campo de fuerzas para mover desde A hasta B y sobre la curva B cualquier partícula que entra al campo este de fuerzas hace un trabajo, realiza un trabajo. ¿Está bien? Eso es física, pero es así. El campo de fuerza puede ser un campo gravitatorio, un campo magnético, un campo eléctrico. Cualquier campo de fuerzas es aquel campo que es un campo vectorial, básicamente. Cualquier campo de fuerzas es un campo vectorial. Bien, si sobre ese campo de fuerzas nosotros insertamos una partícula, campo gravitatorio, magnético, eléctrico, ese campo de fuerzas va a hacer un trabajo para arrastrar o llevar a la partícula del punto A hasta el punto B sobre la curva C en particular, esto sobre cualquier curva que sobre el campo definamos. Bueno, si con R de t definimos a la curva, o es la ecuación vectorial que define esa curva, entonces el trabajo se calcula de esta manera. Y ahí tenemos una interpretación muy concreta de la integral de línea. La integral de línea es el trabajo que realiza un campo de fuerzas sobre una curva. La integral de línea sería el trabajo que realiza un campo de fuerzas para llevar desde un punto A hasta un punto B una partícula sobre una curva determinada, sobre la curva determinada sobre la que estamos calculando esa integral. ¿Está bien? Así lo vamos a definir. ¿Queda claro? Para la compañera que necesitábamos un poco darle un cierre a esta interpretación más concreta. Por ahora va a ser la interpretación que nosotros vamos a hacer de la integral de línea. Es el trabajo que realiza un campo de fuerzas para trasladar o mover una partícula una partícula puntual desde un punto A hasta un punto B sobre la curva que estamos calculando esa integral. ¿De acuerdo? Obviamente ese trabajo puede ser positivo, negativo o cero. Supónganse, el caso anterior, el trabajo nos daba positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo nos daba positivo. Y bueno, que el campo vectorial, de alguna manera, está alineado con el sentido. Alineado quiero decir, alineado entre comillas, ¿no? Quiero decir que los vectores del campo de fuerza generan un ángulo menor a 90 grados con los vectores tangentes a la curva en cada punto de la curva. Por eso el trabajo me queda positivo, porque yo estoy sumando productos escalares que son siempre positivos. ¿Está bien? Bueno, ¿qué querrá decir eso? Y bueno, que la partícula, que el trabajo de fuerza, que el campo va a mover la partícula espontáneamente, o va a mover la partícula del punto A al punto B sin la necesidad de una fuerza o una energía externa. Obviamente, si la situación es contraria, si la partícula está en el punto A y quiero moverla al punto B, pero el campo me tira para atrás, entre comillas, el trabajo en este caso va a ser negativo. ¿Por qué? Y porque el ángulo que forman los vectores tangentes a la curva en cada punto con las líneas del campo de fuerza son mayor a 90 grados, estoy sumando todos términos que son menores que cero, el trabajo global va a ser negativo, lo que quiere decir que para que eso ocurra yo tengo que entregarle energía al sistema para poder producir ese desplazamiento. ¿Está bien hasta ahí? Ahí podría ser, por ejemplo, no sé, un tiro vertical y la gravedad actuando en contra. Claro, perfecto, por ejemplo, perfecto. Vos mirá, muy buen ejemplo. Buenísimo, porque vos tendrías el campo gravitatorio es así. Es de hecho así. Suponete el sistema de referencia XY, ¿no? Entonces acá tenemos nuestro... Y yo quiero llevar una partícula desde acá hasta acá. Desde A hasta B. Vamos a hacerlo. Esta curva, supóngase que esto es 1, ¿no? Y esto arranca en 1. Y esto termina en 4. Puedo parametrizar esta curva. Esta curva, ¿qué componentes tiene? Vamos a hacerlo bien ahora. Es 1 en X, ¿no? Y T en Y. Con T
moviéndose entre, yo quiero tirarlo para arriba, ¿no? ¿Entre qué? Entre 1 y 4, ¿está bien? ¿Ahí me siguieron? ¿Se dan cuenta? ¿De acuerdo? Chicos, Sí, chicas. sí. Bueno, calculemos mirá, vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer un cálculo aproximado con esta línea. Supónganse que este campo vectorial F, que es el campo gravitatorio, tiene, si yo veo acá, son vectores que son paralelos al eje Y. Por lo tanto, tienen componentes, vamos a poner una componente 0 en el X y vamos a poner una componente 2, por decir, en el eje Y. Está bien esto, ¿no? Porque describe bien, puede describir bien estos vectores. En cada punto del 2, siempre me devuelve este vector, que va para, bueno, sería menos 2, va para abajo, ¿no? ¿Está bien? Bien. Si yo quiero calcular la integral de línea de f sobre esta curva C, en R de t, diferencial R, ¿no? La puedo aproximar como el producto escalar del campo en R de t, escalar, ¿quién? R' de t, ¿no? Por el coseno del ángulo que forman, ¿no? Por decir. ¿Está bien? Entonces ya no me interesa casi nada esto, porque lo que veo es lo siguiente. Fíjate, R' de t, ¿cómo va a ser R' de t? ¿Qué componente va a tener? 0, 1. ¿Está bien? R' de t tiene componente 0, 1. ¿Qué ángulos forman R' de t y esto de acá? Y este ángulo de acá. ¿Qué ángulo forman? R' de t lo dibujo. R' de t es este. ¿Está bien? Este es un vector. Y sobre este vector, el otro vector es este, ¿no? Este sería f evaluado en R de t. ¿Está bien? ¿Qué ángulo forman estos dos vectores? 180 te quedaría menos 1. 180. ¿Está bien? Coseno de 180 es menos 1. Entonces el módulo de este por el módulo de este es mayor que 0. Y este es menos 1. ¿Y esto qué me da entonces? Menor que 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, el trabajo para llevar una partícula del punto A hasta el punto B en el campo gravitatorio genera un trabajo, es menor que 0, es negativo. Lo cual, ¿cómo logro entonces efectivamente tirar una piedra para arriba con la energía que yo le pongo, o que le ponen ustedes cuando tiran la piedra para arriba? Esa energía le tiene que ganar al trabajo que hace el campo gravitatorio para que tira la piedra para abajo. ¿Se dan cuenta? Y podría calcularlo de forma exacta, porque si yo calculase el trabajo acá y si todo esto fuese realista, ese trabajo es la energía mínima o la cantidad de trabajo mínimo que yo tengo que contrapesar para poder efectivamente lanzar la piedra hacia arriba. Y mientras con más fuerza la tire, mientras mi campo de fuerza, que es mi mano, que en ese campo vectorial al contrario, le gane por mucho, mientras más le gane al campo gravitatorio, más alto va a ir la piedra. Algo así sería un poco la historia, ¿está bien? Que un poco la interpretación intuitiva que la compañera más o menos había visto, ¿no? ¿Algo así te imaginabas? ¿Estás ahí? Claro, sí, por ahí pensándolo de física, de cuando era como el roce que iba en contra o cosas así, Claro, la gravedad. exactamente. Lo que pasa es que acá sí, el roce vendría a ser, sí, porque aparte del campo gravitatorio puede tener otro rozamiento, ¿no? Que se Sí, sumaría a no otro sabía campo de si sería fuerza un sobre el campo campo, por eso gravitatorio. dije gravedad. No sabía Claro, si roce sería un campo y por eso dije gravedad, que me sonaba más. claro, está bien, pero puede ser que además de la gravedad tenga el roce del campo de viento, no saber, tenemos otros campos de fuerza actuantes, pero la gravedad sería otro de los demás que están ahí dando vuelta. Pero sí, es lo mismo. O sea, uno puede descomponer el problema en una multiplicidad de campos. Pero sí, desde el punto de vista modélico es más sencillito pensarlo en términos de gravedad. Muy bien, bien. Esa es la aplicación que nosotros vamos a darle a la integral de línea. Básicamente es la única que vamos a dar de la integral de línea. Y por lo tanto, muchas veces lo usamos como sinónimos. Hablamos de que la integral de línea es el trabajo. Y sí, es así. Y esto que dice la compañera es muy interesante porque si ustedes están trabajando en física, probablemente cuando vean el trabajo, o al que lo haya visto en otro lugar, discute que el trabajo, si el camino es rectilíneo, ¿no? Es directamente el producto entre la fuerza y la distancia. Lo habrán discutido, me imagino. Sí, está bien eso. En verdad siempre el producto escalar
si el movimiento es rectilíneo entre la fuerza y la distancia. De esos dos vectores que están jugando ahí. Que sería este. Si yo quiero calcular el trabajo acá, en este caso, lo que tengo que hacer es el producto escalar entre el vector f y el vector distancia. Y eso me da el trabajo. Claro, y está bien que así sea. ¿Por qué? Porque probablemente ustedes hagan este cálculo, el módulo de f, ¿no? Por el módulo de AB, por el coseno del ángulo que está formando. Y eso les va a dar el trabajo. ¿Y dónde sale eso? Claro, cuando uno generaliza el problema a caminos curvos y tenemos una fuerza variable que no es un vector, probablemente no sé si ha discutido un trabajo en física, pero ustedes cuando discuten trabajo en física están viendo una fuerza que no es variable, que es una fuerza constante, y la distancia no la ven como un vector porque la distancia lo mide. Entonces hacen fuerza directamente por distancia. Es un producto de dos números, de dos escalares. En verdad eso es una simplificación del caso general que le estamos mostrando acá. Pero además este que le estoy mostrando acá sobre el camino rectilíneo es una simplificación sobre el caso general, que es que cuando uno quiere calcular el trabajo de una fuerza variable del camino curvo, en verdad lo que estamos haciendo es construyendo la definición de integral de línea, que es la que está acá abajo. Es una generalización de este problema que está aquí. ¿Está bien? Bueno. Aclarado el punto o presentada la aplicación de integral de línea, que es otra forma de pensar a la integral de línea en definitiva, y nos permite repensar el trabajo en su caso particular simplificado, que en verdad es un caso particular de este. ¿Por qué digo que un caso particular de este? Claro, porque si ustedes se movieran en este sentido, ¿no? También lo pueden calcular con la fórmula integral de línea, claramente. Es lo que yo estuve haciendo recién y lo que hicimos el viernes. En verdad siempre se puede calcular de esta manera. Mientras más sencilla sea el problema, quizás uno no tenga que ir al rudimento de la fórmula de cálculo, pueda tener una aproximación más fácil de calcular, pero siempre estamos haciendo este trabajo. Aclarado el punto, entonces podemos calcular trabajos ahora en escenarios de mayor complejidad. Por ejemplo, si queremos encontrar el trabajo o hallar el trabajo realizado por el campo de fuerzas F, dado por estas componentes escalares, por estas componentes de campo escalares, para mover una partícula a lo largo de una semicircunferencia, dada por esta forma vectorial, coseno de t, seno de t, nos piden que vayamos variando t entre 0 y pi, y variando t entre menos pi y 0. Es decir, vamos de acá para acá, porque cuando t vale 0, estoy en 1, 0, y cuando t vale pi, estoy en menos 1, 0, o sea que al variar el parámetro en este intervalo, me muevo en este sentido, y cuando varíe el parámetro entre menos pi y 0, me muevo en estos dos sentidos. ¿Está bien? Entonces fíjense que si yo calcular ese trabajo, planteo la integral de línea, hago la composición de f en r de t, porque es lo que estuvimos discutiendo otro día, es la forma de calcular, de usar la formulita de cálculo. Cuando digo f en r de t, f en r de t tengo que hacer esto. Este es el campo, ¿no? Punto y coma, x por y. Cuando veo y, en verdad estoy viendo y de t. E y de t es esto que está acá, porque acuérdense que esa r de t define en paramétricas esta curva. Define una x de t, que es coseno de t, y una y de t, que es seno de t. ¿Está bien? Eso quiere decir que cada coordenada, las coordenadas de los puntos sobre la curva, admiten esta representación en función del parámetro t. Por lo tanto, como el campo vectorial está aplicando sobre cada uno de estos puntos, cuando veo x de t, porque estoy haciendo una composición, y cuando veo y de t, es decir, estoy calculando el campo vectorial en los puntos de esa curva. Por lo tanto, puedo usarla de cualquiera de las dos maneras. ¿Qué quiero decir? Entonces, cuando veo y cuadrado, estoy viendo entonces el seno de t al cuadrado por menos 1, que es lo que está acá. Y cuando veo x por y, en verdad estoy viendo coseno de t por seno de t, que es coseno de t, seno de t. Hasta acá, hasta la composición. ¿Está claro cómo se opera, chicos, chicas? Es lo primero que hay que hacer.
componer el campo vectorial sobre los puntos de la curva. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Los y las escucho, por favor. ¿Lo puedes volver a repetir, por favor? Sí. Está claro que el campo vectorial, este F, aplica sobre todo R, ¿no? Sobre toda esta porción D. Así, sobre cualquier punto XY. Ahora, lo que nos interesa a nosotros para calcular el trabajo que hace el campo de fuerzas F sobre la curva C es evaluar el campo en cada punto de la curva. ¿Está bien? O sea, evaluar el campo en los XY, pero no en los XY cualquiera, sino en los XY que están sobre la curva. Estos XY que están sobre la curva, como los puedo pensar según la función vectorial que los genera, los puedo pensar de esta manera. O sea, el X de T, el X, las coordenadas, la abscisa X de cada uno de estos puntos, va a tener, lo puedo pensar como coseno, acá está, coseno de T, porque es como lo fui generando con la función vectorial. Y la ordenada de cada uno de estos puntos la puedo pensar como seno de T. Eso quiere decir que si yo quiero entonces evaluar el campo sobre esos puntos, que el campo tiene estas componentes, X por Y, si lo voy a evaluar sobre el punto, primero tengo que reconocer que en verdad estoy haciendo la composición, porque estoy considerando los puntos que se generan con la función vectorial R de T. O sea que repito, insisto, que la abscisa y la ordenada con esos puntos dependen del parámetro T según estas ecuaciones paramétricas. Lo que quiere decir entonces que cuando vea I cuadrado acá estoy viendo una I de T al cuadrado. ¿Y quién es esa I de T al cuadrado? La que me define la función vectorial. Por lo tanto, acá me va a quedar menos seno de T, que era la I, al cuadrado. Y cuando veo X por Y, insisto, como estoy calculando el campo vectorial sobre una curva generada por una función vectorial, las coordenadas de los puntos de esa curva se definen en la función vectorial. Hay una composición implícita que estoy haciendo todo el tiempo cuando hago este cálculo. Entonces, cuando veo X, veo una X de T. Entonces, acá veo X de T por Y de T. ¿Y quién es X de T? Y X de T es lo que me va devolviendo la curva. Me queda coseno de T. Y Y de T, ¿qué va a ser? Otra vez seno de T. Entonces, el campo F, en verdad, lo que estoy haciendo es componerlo con lo que me vuelve R de T. Esta composición la hago siempre para este cálculo que propone la integral de línea. Entonces me va a quedar menos seno cuadrado de T, punto y coma, coseno de T, seno de T, que es lo que está acá. Eso es lo primero que debemos hacer siempre que resolvamos una integral de línea. ¿Hasta ahí estamos? Se quedó un poco mejor, más claro. Obviamente el campo va a aplicar en cualquier otro punto acá. Pero este punto acá, este de acá, este de acá, este de acá, no están tomados o generados por ninguna función vectorial. Por lo tanto, para calcular, por ejemplo, si quiero calcular el campo en este punto, es directamente, suponete que este es el 1, menos 2. Suponete que este punto tiene coordenadas 1, menos 2. Si yo quiero calcular cuánto vale el campo en este punto, directamente hago el campo en 1, menos 2. Y ese campo en 1, menos 2 me va a dar, en donde veo la I, va el menos 2 al cuadrado, que es 4, punto y coma, en donde veo X va 1 y en donde veo la I va menos 2. 4 menos 2, está bien, porque este punto no le generó no está generado con ninguna función vectorial, pero no estoy evaluando el campo vectorial sobre este punto, sino sobre esta curva. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Bien, tenemos esta primera parte. Para usar la formulita tengo que reemplazar diferencial R por R' diferencial T y entonces ya me queda la integral en la variable T, que lo puedo hacer como una integral de una función de una variable, porque de hecho es una función de una variable. Bueno, R' de T es muy fácil de conseguir porque lo que hay que es derivar la función vectorial. Entonces me va a quedar menos seno de T coseno de T. Lo que hago luego es el producto escalar, porque la fórmula de cálculo y la idea que hay detrás de esta operación o de esta construcción supone realizar esos productos escalares en forma infinita. Todos los productos escalares posibles tendría que hacer. Bueno, eso es lo que me lo permite realizar la fórmula de cálculo. Entonces me va a quedar, para todo T, me va a quedar este producto escalar. Seno cuadrado de T, coseno de T, seno de T, por menos seno de T, coseno de T. Cuando hago es este por este,
más esto por esto. Me va a quedar seno cubo de t más coseno cuadrado de t seno de t. De acá puedo sacar factor común, seno de t factor común, y voy a mostrar un resultado que vamos a usar mucho. Esperen que se me hizo una cosa fea acá. Un resultado que vamos a usar mucho me va a quedar seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Recuerden que esto es igual a 1 para cualquier valor de t. Entonces, esta cosa medio fea es igual a seno de t. ¿Está bien? ¿Me siguieron hasta ahí? Y finalmente, Sí, o entonces, sea, fíjense ahí sería que la propiedad pitagórica, ¿no? claro, No, no es por otra cosa. es la que usamos siempre para pasar de la forma paramétrica a la forma vectorial. O para definir, ¿se acuerdan? La ecuación de la elipse o la circunferencia. Usamos la identidad pitagórica fundamental. El seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual a 1. Bueno, y hecho esa aclaración, que la vamos a usar mucho, nos queda que el trabajo es muy sencillo de calcular. Fíjense, nos queda la integral de seno de t diferencial t, por ejemplo, si voy de acá para acá entre 0 y pi. Y esa me da menos coseno de t entre 0 y pi, que me da 2. Para ir de menos pi a 0, tengo que integrar el mismo resultado previo que conseguimos, pero ahora entre menos pi y 0. Y ese resultado me va a quedar menos 2. Ahora, si la trayectoria es la misma, pero recorrida en sentido opuesto, es una propiedad que pasé muy rápido el otro día, pero que es bastante intuitiva, el resultado tiene que ser el mismo, pero con el signo cambiado. No cambió nada más, estoy aplicando el mismo campo vectorial sobre la misma trayectoria, sobre la misma curva, pero recorrida en sentido contrario. Bueno, una propiedad de la integral de línea es que cuando hago eso, lo que cambia es el signo del resultado, o sea, el signo del trabajo. Y acá se van a dar cuenta por qué está pasando eso. Podría interpretar qué es lo que está pasando. Si yo le estoy recorriendo en este sentido y el trabajo da 2, da la impresión de que el campo me está ayudando, ¿no? De que el campo me está ayudando. ¿Está bien? Porque da el trabajo positivo. Y cuando la recorro en sentido contrario, como el campo no cambia, fíjense, la recorro acá, el campo me tira para atrás. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de esa interpretación de estos resultados, chicos, chicas? Sí. Bien. No quiere decir, y esto es importante que lo vayan pensando ahora, que si el trabajo global es 2, en cada punto de la curva, el campo vectorial, entre comillas, me esté ayudando. Porque puede ocurrir, muchas veces pasa, que si yo puedo irme, puedo hacer una cosa así, en este primer pedazo, supónganse, el campo me ayuda mucho, ¿está bien? Me ayuda mucho en intensidad, si me desplazo así, pero en este otro pedazo, el campo me tira un poquito para atrás. Como de alguna manera lo que hace la integral línea es justamente evaluar el efecto de estos vectores, de este campo de fuerza sobre la curva, como de esta mitad son mucho más intensos, me estoy moviendo así, ¿no? Daría la impresión de que el trabajo global va a ser positivo. Pero ustedes pueden asegurar que en cada punto de la curva el campo de fuerza siempre está haciendo un trabajo positivo mayor que 0. ¿Qué les parece? En alguno también podría llegar a ser 0, o no, no En necesariamente. algún punto puede llegar a ser 0, pero en este pedazo es seguro que es negativo. Lo que pasa, ¿por qué? Porque me está tirando para atrás, fíjense, el campo vectorial. No sé la ley que tenga, pero puede ocurrir. Lo que ocurre es que en términos globales, como esta mitad es mucho más intensa, el efecto del campo de fuerza, si yo resuelvo la integral de línea, probablemente el resultado global de ese trabajo sea mayor que 0. Lo que no quiere decir que haya momentos en donde el campo de fuerzas pueda llegar a ser un trabajo negativo. ¿Qué va a pasar? Y que con todo el trabajo que hace en el primer pedazo, quizás le permita a la partícula terminar su recorrido. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? ¿Qué quiero decir yo? Que cuando vean un trabajo mayor que 0 no significa que todo el tiempo el campo vectorial está en consonancia con el sentido de recorrer la curva. Puede ser que haya
pedacitos de la curva en donde no ocurra eso. Uno cuando calcula el trabajo hace un cálculo global de lo que está ocurriendo. ¿Está bien? No es un cálculo puntual. Y acá hay una idea, porque el trabajo es un cambio entre lo que está pasando en toda la curva. Es un cambio total. Y acá viene la idea que nos refiere o que nos devuelve al cálculo de la función integral de una variable. Me devuelve un cambio total. No me está midiendo punto a punto lo que está pasando. Es un trabajo que es un cambio total, es un cambio de energía total, porque el trabajo, ¿qué es? Es un delta de energía, ¿no? ¿Qué discutieron en física? ¿Discutieron ya en física eso? Sí, pero honestamente yo recién ahora estoy entendiendo realmente dónde venía la fórmula, entonces... El trabajo es una variación de energía, y esa variación de energía es un cambio total y tiene que ver justamente con este puente que tenemos con la función de una variable. Digo, por eso, cuando uno ve un cambio, un trabajo positivo, no quiere decir que en cada punto de la curva el campo vectorial esté en consonancia con mi sentido de recorrido. Es decir, que el vector que forme la tangente a la curva y el campo vectorial sea siempre menor a 90 grados. Puede ocurrir que en algún momento eso sea al revés. Lo que pasa es que cuando lo analizamos globalmente, el cambio total es positivo. O sea que el fenómeno es espontáneo, si se quiere. Va a ocurrir el fenómeno en ese cambio vectorial. Eso es lo que uno podría decir. Bueno. Acá tenemos otro calculito. Lo voy a dejar que le pegue una ojeadita y en todo caso traten de hacerlo. Así afianzamos esa operatoria. Es bastante mecanizable y después avanzamos sobre el otro concepto teórico que quiero discutir hoy, que es un poco más relevante. Bueno, aquí tenemos otro campo vectorial dado en la forma de diferencial. Yo no sé si la llegué a discutir, pero es bastante, creo que la presenté rápidamente. Fíjense que es bastante obvia en un punto. Lo que está presentando acá, la forma diferencial, en vez de presentarnos al campo evaluado sobre la función r de t, diferencial r, descompone el campo y descompone el diferencial r, es decir, la integral sobre la curva de la componente p del campo vectorial diferencial x, esto es un diferencial x diferencial y, ¿no? Más, hace el producto escalar básicamente, ¿no? La componente en q del campo escalar, del campo vectorial, perdón, diferencial y. Está resuelto de alguna manera el producto escalar
Y después hay que, bueno, armarlo. Bueno, fíjense, acá tenemos P, esto es P y esto es Q. Entonces, lo que hago es, la curva es esta, arco de parábola, que está dada en su forma cartesiana. Lo que primero hay que hacer es llevarla a su forma paramétrico, vectorial, para poder hacer la composición y resolver el problema. Cuando hago eso, la forma más fácil de hacerla es hacer que x valga t, y vale 4t menos t cuadrado. El diferencial x va a ser diferencial t y el diferencial y va a ser 4 menos 2t diferencial t. Y el parámetro, bueno, el intervalo donde se mueve el parámetro lo voy a encontrar a partir del dato que el punto se mueve, o que la partícula se mueve del punto 1, 3 al punto 4, 0 que está acá. Bueno, eso es lo primero que habría que hacer para poder resolver lo que me están pidiendo. Pero hecho eso, que puede tener su grado de dificultad, pero se supone que ustedes ya deberían luego, o cuando estén preparando el examen, hacer con relativa sencillez este procedimiento inicial. Cálculo la integral. Y donde va P, donde va la componente P, otra vez, esto es una I de T, veo quién es I, y es esto, es 4T menos T cuadrado, que es lo que va acá, y a eso lo multiplico por el diferencial X, que es 1 diferencial T, que es esto que está acá. Le sumo luego X al cuadrado, que en verdad cuando leo X de T, voy a lo que es X de T, que es este de acá, me queda T al cuadrado, diferencial I, que es 4 menos 2t, diferencial t, que es lo que está acá. Resuelvo y me queda una integral relativamente sencilla, que me da 69 69 medios. Eso me está indicando, básicamente otra vez, que el trabajo es mayor que 0, por lo tanto da la impresión de que el campo está empujando a la partícula, o las líneas del campo de fuerza empujan a la partícula. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Se ve? Chicos, chicas. No sé si hay alguien dando vuelta. ¿Se ve cómo es la historia? Por lo menos el calculito. Díganme, por favor. ¿Se ve cómo llega hasta acá? Sí, sí. Bien. Bueno, sobre este les dejo otro para que vean. Igual creo que está en la transparencia, se lo di resuelto. Es este otro ejemplito más. Si no, sáquenle una fotito por ahí para que lo tengan. El problemita es lo mismo. Nada más que, bueno, lo hacemos sobre un arco de parábola. Fíjense. Sobre un arco de parábola, que es este de acá. Uy, perdón. Es este que está pintadito acá, que no se ve mucho. O sea, perdón, ahí cuando vos estás planteándolo como con dx y dy sería una vez que ya aplicaste la derivada parcial, digamos. O sea, ¿Acá abajo? sí. No, acá todavía O no. sea, Acá lo que fíjate que estoy tomando directamente la componente esta, P, y la componente Q. Lo estoy las pones presentando como la directamente, forma claro, diferencial. Acá no hice nada todavía. El de X, el diferencial X todavía no lo encontré y el diferencial Y no tampoco. Lo único que estoy aplicando la fórmula de cálculo en su forma diferencial, que es equivalente que esta. Pero como me dieron el dato de esta manera y no tengo ninguna información sobre cómo es la forma vectorial más allá de esto, la puedo poner de esta manera. Es lo mismo. Yo lo hago mucho. A mí me resulta más práctico de esta manera, pero cada uno lo haga de la manera que quiere. Es lo mismo. Lo que pasa es que acá, claro, acá está resuelta, no está resuelta, está desarrollada la fórmula o la integral de Ni en su forma diferencial. Lo que tengo que encontrar es diferencial X y diferencial Y. Para eso tengo que encontrar quién es R de T. Y acá tengo el dato para R de T, es un arco de parábola. Y acá tengo un segmento de recta, unida por estos puntos. Con eso, en cada caso voy a encontrar quién es R de T. Una vez que tenga R de T en cada caso, voy a encontrar quién es el diferencial R o el R' de T para cada caso. Con ese R de T que encontré acá, voy a poder hacer los reemplazos de la X y de la Y acá, por su forma de la composición que devuelve la lógica de la formulita de cálculo. ¿Qué es lo que hago acá? Miren, acá me quedó el arco de parábola, de acá lo puedo deducir. Después lo pueden resolver ustedes, fíjense. Te queda el arco, te queda que x por y cuadrado. Bueno, acá no sé, no me doy cuenta. A ver. Sí, está bien. Pero vamos a verlo acá, vamos a hacerlo, porque si no. Porque quiero quedarme con el resultado final. Ese arco de parábola que está ahí, lo puedo encontrar rápido, miren.
el segmento rectángulo. El arco de parábola que me piden viene para acá abajo, ¿no? Fíjense el sentido de recorrido. Va desde B hasta A. Dice que va desde B hasta A. Puedo decir que la C1, la voy a dar en la forma paramétrica, tiene la forma X vale T, ¿no? Y vale T cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Con T lo puedo hacer que se esté moviendo entre -1 y 0. Lo hago yo de esta manera, parametrizo así para que me quede de esta manera, que vaya desde B hasta A, porque cuando t vale -1, estoy en el -1, 1, que es este punto, ¿se dan cuenta? Y cuando t vale 0, estoy en el 0, 0, que es este punto. Se la estoy recorriendo así. De acá puedo sacar diferencial x, porque diferencial x, ¿qué va a ser? Va a ser diferencial t, ¿se dan cuenta? Y de acá puedo sacar el diferencial y, que diferencial y va a ser 2t diferencial t. ¿Lo ven? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Esto de acá es R', o sea, R', lo pueden ver también en el R' de t. R' de t, ¿quién va a ser? Si R de t es igual a t punto y coma t cuadrado con el parámetro moviéndose acá. R' de t va a ser 1 diferencial t, punto y coma, 2t diferencial t, que es lo que uso acá si quiero usar esta formulita de cálculo de acá. Entonces, cuando veo x, ¿qué va cuando veo x? Va t. Y cuando veo y cuadrado, ¿qué va a ir? Va a ir t a la cuarta. ¿Está bien? Diferencial x va a ir diferencial t. Cuando veo x cuadrado acá, ¿qué veo? T cuadrado. Y cuando veo y, ¿qué va a ir acá? T cuadrado. Me queda t a la cuarta. Y cuando veo diferencial y, me va a quedar 2t diferencial t. ¿Se ve cómo operan los reemplazos ahora con esta forma diferencial? ¿Se dan cuenta, chicos, chicas? Sí. Bien. Resuelvo esto porque se puede resolver fácil, porque me queda t a la quinta más 2t a la quinta. Y me da menos un medio. Lo resuelvo por barro, entre -1 y 0, que es por donde se mueve el parámetro para definir la curva, y me da menos un medio. Cuando voy por el segmento de recta, no lo voy a hacer ahora, lo único interesante, háganlo ustedes, pero va en el sentido contrario, ¿no? Voy de acá para acá y voy ahora de acá para acá, ¿no? El resultado da un medio. Ahora, yo venía para acá abajo y subía. Si sumo el resultado total, es decir, venir de acá y volver al punto de partida, es decir, voy de B hasta A y vuelvo de A hasta B, o sea, doy la vuelta de B a B, básicamente, hago una curva cerrada, cierro la curvita, el resultado se obtiene sumando los dos trabajos, el primero más el segundo, y el resultado es 0. Es interesante ese resultado porque es muy llamativo siempre un resultado 0, porque hice un trabajo, pero el trabajo global da la impresión de que da 0. Y yo trasladé a una partícula. ¿Cómo puede ser que haya ocurrido eso? Bueno, cuando ocurre ese resultado muy característico, muy relevante, generalmente está asociado a un tipo de campo vectorial. Generalmente, digo, no siempre, generalmente está asociado a un tipo de campos vectoriales que se denominan campos conservativos. Y una de las propiedades de los campos vectoriales conservativos es justamente esa, que la integral de línea sobre una curva cerrada, donde el punto inicial coincide con el punto final, va a ser siempre 0. Es una propiedad de los campos conservativos. Ahora, bueno, acá estaban los muestro para que lo tengan, las parametrizaciones, me he olvidado. Acá estaba la curva 1, la curva 2, tenganle a mano. Bueno, este resultado, muy interesante. Yo sé que este es un campo conservativo y van a ver ustedes que en los campos conservativos se va a verificar siempre lo siguiente, que si hacen la derivada de la componente P con respecto a la variable I, les va a dar lo mismo, les va a dar el mismo resultado que hacer la derivada de la componente Q con respecto a la variable X. Y esa es justamente una propiedad de los campos conservativos, que los definen. Fíjense que se ve que si yo derivo esta componente P con respecto a la... Son campos escalares esto, ¿no? Si yo derivo esta componente P con respecto a la variable I, me va a quedar 2xy. Si yo derivo esta componente Q con respecto a la variable X, me va a quedar también 2xy. Son iguales.
Esa es una propiedad, una característica de los campos conservativos. ¿Está bien? La pregunta que les quiero hacer ahora, antes de entrar a lo que viene, es, y me adelanto, y usted me tiene que decir que no quiere decir necesariamente que la integral de línea sobre una curva cerrada, que ese resultado sea cero, no quiere decir eso que el campo sea conservativo. ¿Está bien? O sea, es una condición necesaria, más no suficiente, que esa integral sobre la curva cerrada me dé cero. ¿Y que las derivadas parciales sean iguales, sí es suficiente o tampoco? Tampoco es suficiente. Es necesario, pero no suficiente. Ahora vamos a ver bien cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que el campo vectorial que estemos analizando sea conservativo. Y es importante saber a priori si el campo es conservativo o no. Es importantísimo porque nos va a ahorrar mucho trabajo. Porque ya de entrada, si sé que tengo que calcular una integral de línea sobre una curva cerrada y sé que el campo es conservativo, voy a poner que es igual a 0 directamente. No voy a hacer el cálculo. ¿Se dan cuenta? Y ese es un resultado y hay otros más que ameritan definir primero si nuestro campo vectorial es conservativo o no para evitar un montón de cálculos ociosos. Bueno. Vamos a definirlo primero y después vamos a ver cuándo vamos a estar o cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que un campo vectorial sea un campo conservativo. Definición. Campo conservativo muchas veces tiene su sinónimo en campo de gradiente, es lo mismo. Un campo de gradiente o conservativo estamos hablando del mismo tipo de campo. Campo vectorial se dice que es de gradiente conservativo si existe un campo escalar F, tal que el gradiente de ese campo escalar F sea igual al campo vectorial. ¿Está bien? O sea que si estamos ante la presencia de un campo conservativo, por eso se dice gradientes, es porque hay un campo escalar cuyo gradiente lo define. Parece un trabalenguas, pero no lo es, y es muy importante. Estamos ante un campo escalar estamos ante un campo vectorial que es conservativo. Eso quiere decir que hay un campo escalar F cuyo gradiente lo define. Le da razón de ser. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es esa vinculación? Y bueno, justamente la que vimos antes. La derivada parcial del campo escalar F con respecto a X va a ser una de las componentes del campo vectorial y la derivada parcial de F del campo escalar F con respecto a Y va a ser la otra componente del campo vectorial. Y ahí tenemos el circuito, y ahí se cierra el circuito. Ahí se vinculan, ahí tenemos cómo se vinculan el campo vectorial, un campo vectorial F con un campo escalar, cuando este campo vectorial F es efectivamente un campo conservativo. A la función F, que es la generatriz, si se quieren, del campo conservativo, se la denomina justamente función potencial del campo vectorial. Si yo tengo el ejemplito que teníamos antes, ¿cuál era? ¿Me recuerdan? Espera, lo voy a poner acá. Quiero acordarme cuál era. Era x cuadrado y. En un campo vectorial F, que era x cuadrado y. Esto de acá, yo ya sé, porque les dije recién que este es un campo conservativo, se corresponde con la derivada parcial con respecto a x de un campo escalar F, que es la función potencial de este campo vectorial. Y esta componente Q se corresponde con la derivada parcial con respecto a Y del campo escalar F, que es la función potencial de este campo vectorial. ¿Está bien? Yo no conozco, todavía no tengo la forma de conocer cuál es la ley de este campo escalar, que es la función potencial de este campo vectorial, pero sé, porque este es un campo conservativo, que hay una función escalar F, un campo escalar F, que lo define, que es la función potencial de este campo vectorial. Y es interesante eso, porque queda establecida una pintoresca analogía con las funciones escalares. ¿Por qué? Porque observen, daría la impresión de que la función f, ¿no? Que la función f es una primitiva del campo vectorial f, ya que f, el campo vectorial, tiene pinta de ser una derivada, porque es el gradiente de f, ¿se dan cuenta? Acá está la relación. Campo vectorial f es la derivada, entre comillas, entre muchas comillas, de la función potencial f, ¿lo ven?
Se llaman igual, pero es una desgracia eso. Pero vamos a poner otro nombre acá, G, lo que sea. Pero cómo se define el campo vectorial conservativo F es como si fuese la derivada, entre comillas, del campo escalar F. Por eso queda esa analogía con las funciones escalar una variable. Una primitiva, o sea que F chiquita, campo escalar, vendría a ser una primitiva de este campo escalar, porque si integran acá, generarían, entre comillas, la función F. Al que le sirve la analogía, úsela. Al que no le sirve para nada, descártela porque no es algo que nosotros vayamos a evaluar. Pero termina como atados de esa manera y está vinculado a aquel resultado fundamental de las integrales de una función de una variable, pero en forma de analogía, casi de metáfora. ¿Está bien? O sea que habría más de una función potencial para cada campo vectorial, ¿no? Porque hay distintas funciones con constantes distintas en lugar. Exactamente, muy pero muy bien. Habría más de una función, habría más de un campo escalar, habría más de una función potencial para cada campo vectorial F. Perfecto. Te bastaría entonces una condición inicial para rescatar de ese conjunto infinito de funciones potenciales cuál es la que se vincula específicamente con el campo vectorial F. Perfecto, si es así, ahora vamos a ver por qué, si no el tiempo hoy y si no el viernes, de cómo podemos detectar, cómo podemos rescatar esa función potencial del campo vectorial F. Pero es verdad, sí, la analogía funciona en ese sentido también. Y de hecho se ve acá, porque si vos integrás este campo vectorial para rescatar a F, te van a aparecer constantes por todos lados. Muchas no, vamos a ver cuántas. Pero te van a aparecer constantes. Claro, porque estás integrando, estás haciendo integral indefinida, que es lo que, entre comillas, uno haría para rescatar a la función F. Perfecto, muy bien. Bien. Vamos ahora a dar las condiciones necesarias y suficientes para que un campo vectorial sea un campo conservativo. Van a ver que no es muy complicado, pero hay que tener cuidado. Vamos a decir, primero, que las derivadas parciales que tienen que ser cruzadas iguales también tienen que ser continuas. ¿Está bien? Punto número 1. P y Q tienen que tener derivadas parciales continuas. En un conjunto abierto que tiene que cumplir también unas restricciones que ahora vamos a ver. ¿Cuáles son esas restricciones? Vamos a tener que definir el conjunto abierto D y la curva sobre la cual esté básicamente aplicando ese campo vectorial para ver si es conservativo o no, que esa curva esté inserta en un conjunto abierto D que se llama simplemente conexo. ¿Qué quiere decir ese simplemente conexo? Que las curvas están en una región D en donde el campo siempre se puede definir, básicamente. No hay agujeros. ¿Está bien? La curva sobre la cual vamos a realizar el proceso de integración, en donde en verdad, a ver, el campo va a ser conservativo más allá de que yo quiera calcular, que calculo o no calculo una integral de línea o un trabajo, ¿de acuerdo? Que sea simplemente conexo significa que yo puedo calcular el campo o puedo aplicar la ley del campo en cualquier punto de la región D. En cualquier punto de la región D. Por lo tanto, las curvas sobre las cuales después realizar la integral de línea, el campo se va a poder calcular en cualquier punto de esa curva. Distinto es la situación cuando tengo una región D no conexa, es decir, hay lugares de la región D en donde el campo no puede definirse, el campo vectorial. ¿Está bien? Por lo tanto, ahí el campo no va a ser conservativo. Si la región D es no conexa, el campo no va a ser conservativo. ¿Cuándo me voy a dar cuenta que la región D es no conexa? Por ahí viene la trampita. Y cuando yo tenga que calcular el campo, la integral sobre un campo que está juntando o atando dos puntos que tienen que pasar por un agujero, es decir, por lugares en donde no puedo calcular el campo vectorial. Ahora vamos a ver con un ejemplito a lo que quiero referir. Y después tenemos una variante, que es la conexa, que a mí no me interesa mucho, que que no la vamos a dejar acá. Vamos a trabajar con simplemente conexo, porque a veces se refiere a conexo y no conexo, para simplificar la historia.
El simplemente conexo, insisto, es una condición necesaria para que el campo sea conservativo, es decir, tiene que estar definido sobre una región D simplemente conexa. Es como si fuera continuo el campo en todos los puntos de D, es decir, se puede calcular en cualquier punto de D de esta región, y entonces cualquier curva que yo inscriba sobre esta región D, voy a poder calcular el trabajo sobre esa curva, y si es no conexo va a pasar algo de este estilo. Va a haber algún agujero que me impida que en donde el campo vectorial no pueda calcularse. Por lo tanto, para pasar en limpio, y ahora vamos con un ejemplito para aclarar bien la cuestión de la conexidad, las condiciones necesarias y suficientes para que el campo vectorial sea conservativo es que tenga derivadas con continuidad, que las derivadas parciales sean continuas, las de primer orden, de P y Q, que las derivadas parciales cruzadas sean iguales de las componentes escalares de este campo vectorial y que además se defina sobre un dominio simplemente conexo. Esas son las tres condiciones necesarias y suficientes. Si falta alguna, va a haber problemas. No vamos a ponernos tan fino en el asunto, lo que nosotros queremos que recuerden cuáles son las tres condiciones necesarias y suficientes que definen a un campo simplemente conexo. Vamos con un ejemplito para tratar de detectar, para mí la más compleja, es cómo ver o evaluar cuándo estamos ante la eventualidad de un dominio que no sea simplemente conexo, porque lo otro es fácil de calcular, lo otro hay que calcular las derivadas parciales de P y Q, evaluar si son continuas en D o en la región que me pidan, evaluar si son iguales las derivadas parciales cruzadas, ¿no? Y ahí ya tendríamos 2 de 3, y después hay que ver si el campo puede evaluarse, o en verdad sí, si el campo puede evaluarse en cualquier punto de la región D. Y acá viene el asunto. Fíjense este campo vectorial F. Lo voy a poner acá en su forma separadita, que quede más linda. F es, porque está de una forma medio antigua, es menos I sobre X cuadrado más Y cuadrado, punto y coma, X, ¿no? Sobre X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, primero vamos a preguntarnos si este campo vectorial potencialmente es conservativo, potencialmente, puede ser conservativo o no. ¿Qué tendríamos que probar? Primero, que las derivadas parciales, o sea, Px, que en verdad sería Fx, ¿no? Porque si es conservativo hay una función potencial que lo genera. Px y Pi, que en verdad sería Fdi, sean ¿cómo? Sean continuas. Cuando derivo con respecto a X, ¿qué me queda acá? Pues media fea la derivada, pero me quedaría 0 por esto, menos I por 2X, ¿está bien? Sobre X cuadrado más Y cuadrado. Ya hay algo que me hace ruido, que en verdad me va a hacer ruido siempre. Esto. ¿Qué pasa acá? Este campo vectorial puede calcularse en cualquier lugar, menos ¿dónde? Este campo vectorial, perdón. En cualquier lugar de D, de R2, menos ¿dónde? Cuando esa suma sea 0. Claro, acá tengo un problema. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, en verdad, este campo vectorial que efectivamente garantiza, que cumple que las derivadas parciales cruzadas son iguales, que las derivadas primeras parciales son continuas, salvo, todo lo cumplen, salvo en este punto. Salvo en este punto. Eso quiere decir que el dominio D, en donde voy a calcular el campo, en verdad, en el mejor de los casos, va a ser conexo, no simplemente conexo. ¿Por qué? Porque tengo un agujero. Eso quiere decir que si yo hago pasar una curva de acá para acá, tengo un problema, ¿no? ¿Se dan cuenta que tengo un problema? El campo dejaría de ser conservativo porque pasaría a ser el D no conexo. ¿Se dan cuenta cómo juega la variante región D en la interpretación de si el campo es conservativo o no? Lo empiezan a percibir, que es lo que hay que analizar básicamente. Lo que hay que analizar cuando uno está en un campo vectorial determinado es primero garantizar la igualdad de las derivadas parciales cruzadas, la continuidad de las derivadas primeras, y luego es que básicamente
en donde nos pidan que vayamos a calcular la integral o el trabajo, podamos calcular el campo vectorial sin ningún problema. Cuando tengo este problema, sé que si quiero calcular el trabajo, la integral, sobre esta curva C que pasa por un agujero, ya el campo vectorial no va a gozar de las propiedades del campo conservativo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no garantiza que la curva esté inscripta en una región D simplemente conexa o conexa, sino que está en una región D no conexa para esta curva. ¿Lo ven? ¿Se termina de entender? O sea, el conexo podría llegar a tener como un agujero en el medio, pero sigue siendo una única cosa, y el simplemente conexo es como Claro, liso, digamos. simplemente conexo es el mejor de todos porque nunca te va a hacer ningún problema. Generalmente los campos conservativos sobre los cuales vamos a trabajar son simplemente conexos. ¿Cuándo puede aparecer un potencial problema que te corra de ese lugar? Justamente con campos vectoriales que tengan cocientes de este tipo. Porque justamente hacen que si vos tenés un denominador, vas a tener que pedirle que sea distinto de cero. Y eso hace que aparezcan agujeros. Ahora, que aparezca un agujero no te lleva necesariamente, si el campo eventualmente tiene toda la pinta de ser conservativo, no te lleva eventualmente, no te saca necesariamente ese cuadro. Uno puede proponer para este campo una restricción sobre D que te lo haga simplemente conexo-conexo. Es decir, evitas trabajar sobre esta región. Entonces te quedas por acá, por ejemplo. Te quedas en este cuadrante. En este cuadrante el campo se va a comportar como conservativo sin ningún problema. ¿Se entiende? Tenés que correrte de los lugares de no conexividad. A veces va a ser una decisión que vos tengas que tomar eventualmente, o otra va a ser un pedido que nosotros explícito vamos a hacer en la actividad. Definí o da condiciones para que este campo vectorial se comporte como conservativo. Bueno, si tengo un agujero no va a ser conservativo porque no va a estar definido sobre ese agujero. Un campo vectorial, para poder ser conservativo, que tiene que estar primero definido sobre la región en la cual vos querés calcular el campo, lo cual es una obviedad en un punto, ¿no? Pero bueno, hay que prender todas las alertas en ese sentido, porque empiezan a aparecer muchos objetos matemáticos de distinta naturaleza acá, que empiezan a jugar, a converger o a confluir en una misma idea, que es lo que vamos a tratar de ver al final de la clase de hoy. Entonces, hay que estar muy atento, muy alerta a ese tipo de cosas. ¿Se entiende la idea? Hay que correrse del lugar en donde no pueda definir el campo vectorial. Cuando me fui de ese lugar, puedo hacer todos los cálculos que hacía sin ningún problema y asistirme a las propiedades bondadosas o beneficiosas de los campos conservativos, pero lejos del lugar en donde no puedo calcular el campo. ¿Está bien? Sí, se define igual que como hacíamos para los campos escalares, así excluyendo tales valores, ¿o es distinto? Exactamente. Va a tener que decir tu campo F va a ser conservativo, suponete, podés, si querés decir, en XY, en R2, tales que X, en verdad sería X es distinto de 0 y Y es distinto de 0, ¿no? Esta doble condición. Es la única que tiene que pasar. Tiene que X e Y tienen que ser distinto de 0. En verdad sería, porque X es distinto de 0 te queda... no, está bien. Es esa doble condición. Y ahí ya sería, o se comportaría, o tendría las propiedades, los beneficios del campo conservativo. Ahora. ¿No podría ser Sí. un O igual ahí? Es una pavada, solo por saber. No podría ser un O, porque uno puede ser 0 mientras que el otro no lo sea. Tenés razón, pues es un O. Tenés razón. Esa es la duda que me quedaba, porque uno puede ser 0 y el otro no. Tenés razón. Claro, exactamente. Son los X y Y que están en R2, tales que X no es 0 o Y no es 0. Bien, buenísimo. Ahora, aclarado ese punto, ¿cómo resuelvo este asunto del campo conservativo? En verdad, acá tengo que hacer la cuenta. ¿Por qué? Porque no me piden que resuelva en una trayectoria cerrada o una curva cerrada. Me piden que calculemos la integral de I en este campo vectorial en C1 y en C2, en donde C1 y C2 son mitad superior e inferior respectivamente una circunferencia. ¿Está bien? Están yendo desde el 1,0 hasta el menos 1,0.
Entonces, ¿qué está pasando acá? A ver, borremos. Pongo el cuadro yo así, en todo caso, no lo voy a resolver ahora porque quiero ver otros temitas, pero me está pidiendo. Voy del 1, 0 acá hasta el menos 1, 0, ¿no? Por un lado me piden que haga esto, ¿no? Sería esta es la trayectoria, supónganse C1. Y la C2 que me piden, que vaya del mismo punto, de acá, para acá. ¿Está bien? Bueno, ¿qué tengo que hacer acá? Bueno, primero parametrizar la curva C1. No me queda otra. C1 va a ser igual a XY. Supónganse que arrancamos acá, coseno de T, seno de T, una circunferencia, radio 1, con T moviéndose, voy de acá para acá, entre 0 y pi, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Puedo con esto evaluar quién es el campo en R de T. El campo en R de T va a ser igual a, cuando veo menos I, veo seno de T. Entonces me queda menos seno de T dividido seno cuadrado. Bueno, seno cuadrado de T más coseno cuadrado de T es igual a 1, así que no lo pongo más. O sea que el cociente está pensado para que me quede siempre 1 acá. ¿Está bien? Me va a quedar seno cuadrado de T, coseno cuadrado de T más seno cuadrado de T y siempre va a ser 1 eso. O sea que F en R de T me queda menos seno de T coseno de T. ¿Lo ven? ¿Está bien? Y R' de T, que es lo que necesito para luego hacer el producto escalar, ¿cómo me queda? La derivada del coseno de T, ¿cuánto es? Es menos seno de T, ¿no? ¿Digo bien? Y la derivada del seno de T es coseno de T. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos? ¿Me siguieron? Porque ahora tengo que integrar entre 0 y pi, de. ¿De quién? ¿De quién? F en R de T, que es menos seno de T, punto y coma, coseno de T, escalar menos seno de T, ¿quién? Coseno de T. ¿Está bien? Diferencial T. Entonces nos va a quedar la integral entre 0 y pi de seno cuadrado de T más coseno de cuadrado de T, que es la integral entre 0 y pi de 1 diferencial T. Entonces nos va a quedar T evaluado entre 0 y pi. ¿Qué me da? ¿Cuánto me da? Pi, ¿no? ¿Me siguieron hasta ahí, chicos, chicas? Me da pi esa primera, sobre C1. ¿Está bien? Sí, sí, acá sí, es como lo que hicimos antes. Claro, es igual, o sea, acá estoy calculando lo mismo, porque en verdad no me estoy para ahora asistiendo en ninguna propiedad del campo conservativo. Voy a asistir en una propiedad del campo conservativo cuando, ahora se van a dar cuenta cuando. Primero, cuando quiera calcular la integral sobre una curva cerrada. Ahí yo ya sé que va a ser 0, porque es una de las propiedades de los campos conservativos. Ahí no va a hacer ningún trabajo. Si yo defino que es cerrada, va a ser 0. Y ahora vamos a discutir por qué. Hay un resultado muy interesante teórico, que es un poco el teorema fundamental y final de la materia, de las dos materias, de matemática 1 y matemática 2, que voy a presentar ahora, que explica por qué eso es 0. Y lo explica de una forma tan clara y definitiva que realmente es un muy buen cierre para las materias. Eso por un lado. Pero hay otro resultado interesante, que también es una propiedad de los campos conservativos, que debería ocurrir ahora. Si yo calculo al revés ahora, de acá para acá, digo, en la circunferencia abajo, dice, ¿no? Inferior, dice, pero estoy yendo igual, ¿no? De acá para acá. De acá para acá. Primero vamos a cambiarlo. Voy a poner, si yo vengo de acá para acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner desde ¿qué? ¿Puedo ir desde menos pi a 0? Si yo pongo de menos pi a 0, ¿la recorro bien ahí? A ver, ayúdenme. Tengo que cambiar un signo, porque si yo voy de menos pi, tengo que hacer que esto sea un menos. No. Tengo que hacer unos cambios más, a ver cómo la podemos parametrizar. Pues yo quiero arrancar en el 1, 0. Entonces vamos a poner 0 pi y cambiemos acá.
O sea, el coseno se mueve igual. Lo que tengo que poner un menos acá, ¿no? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo que tengo que poner un menos acá y listo? ¿Con eso alcanza? ¿Lo ven todos eso? Para parametrizar C2. ¿Por qué? Porque cuando t vale 0, estoy en el punto 1, 0, sin problema. Cuando t vale pi sobre 2, ¿en qué punto voy a estar? En el 0 menos 1, por eso le puse el menos. Y cuando t vale pi, voy a estar en el menos 1, 0. ¿Se dan cuenta que está bien parametrizado ahí? Chicos, chicas, ¿lo ven? Para que recorra la circunferencia en este sentido. ¿Lo ven todo eso? Así no cambio nada y es más fácil. Podría haber otra forma de hacerlo, pero esta es la resulta más sencilla. ¿Podrías decir de pi a 0 el tiempo igual o estaría mal por no ser creciente? No, el tiempo sí tiene que respetarse, claro, esa sería la otra, no, pero el tiempo siempre, acuérdense que discutimos el viernes, que se define en sentido creciente siempre. Es el único. Claro, o sea, no te queda otra, tenés que modificar el x, claro, porque el tiempo. Claro, o cambio el parámetro, pero siempre en sentido creciente, o cambio las funciones componentes. Tengo la libertad porque son curvas equivalentes. Pero sí tengo que respetar esto, que t tiene que crecer así. Es lo único que tengo que respetar. Pero puedo cambiar el intervalo, o puedo cambiar acá. Acá me resulta más práctico cambiar acá, porque ya tengo prácticamente todo hecho. Cuando busco la composición, me va a quedar. Acá me queda ahora un más, porque me queda menos i, ¿se dan cuenta? Me queda más seno de t. Esto no cambia, sigue siendo 1 en ambos denominadores el cociente. Y donde veo coseno de t, tengo que meterme nada. Ahí está, me queda un más acá y un coso acá. ¿Está bien? Cuando derivo coseno de t, ¿cuál es la derivada de coseno de t? Sigue siendo menos seno de t. Pero la derivada de menos seno de t ahora me parece un menos acá, ¿lo ven? ¿Está bien? ¿Lo ven? Por el menos que tengo acá. Me da coseno de t por un menos. Entonces ahora estoy en condiciones de hacer el producto escalar. ¿Y qué me va a quedar el producto escalar? Me va a quedar seno de t, coseno de t, ¿no? Seno de t, coseno de t. ¿Y acá qué me queda? Menos seno de t, menos coseno de t. ¿Está bien? Entre 0 y pi. ¿Lo ven? Seno de t, coseno de t, menos seno de t, menos coseno de t. ¿Y entonces qué va a quedar acá? En vez de 1, ¿qué va a ser acá? Menos 1. ¿Está bien? ¿Y el resultado final cuál va a ser? Menos pi. ¿Y qué les parece? Porque la trayectoria al revés es lo que estaba antes. Claro. ¿Y pero qué les digo? ¿Qué les parece si yo les digo que otra de las grandes propiedades de los campos conservativos es que el resultado es independiente de la trayectoria? Si estoy yendo obviamente siempre del mismo punto, del punto A, acá al punto B. Si el campo es conservativo es lo mismo que vaya por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Por qué acá me da distinto? Si tenía toda la pinta de ser conservativo este campo. ¿Qué es lo que está pasando? Las curvas que están incluyendo. El cálculo que estoy haciendo. ¿Se dan cuenta? El dominio sobre donde estamos definiendo el campo es no conexo. Eso hace que esa propiedad fundamental de los campos vectoriales conservativos no se verifique. Esas son las... Pero porque si las curvas no pasan por 0, 0. Sí, pero el campo vectorial lo estoy calculando, cuando vos lo calculás está incluyendo el 0, 0. Vos tenés que evitar que la curva, no es que no pase solamente por el 0, 0. La porción sobre la cual vos definís la curva no tiene que estar incluyendo, las curvas no tienen que estar incluyendo al punto en donde tu campo vectorial es no conexo. Abro un paréntesis gigante acá. Es muy fina esta discusión, chicos, chicas. Era para, como en un espacio de reflexión, poder hilvanar un poco más y discurrir y explorar las ideas de los campos vectoriales conservativos. Pero no va a ser tan complejo el asunto de que ustedes tengan que definir si no este es el resultado. Era para, bueno, porque tenemos más tiempo y estamos realmente discutiendo el tema con la profundidad de vida, que aparezcan estos resultados incómodos. Pero en verdad,
lo que está ocurriendo acá es que ese resultado que yo les anticipé, que es una propiedad de los campos conservativos, que no se manifieste acá, es porque el campo vectorial está trabajando, lo estamos trabajando sobre un lugar donde no podemos garantizar la simple conexidad o la conexidad. No es solamente, como le dije, de verdad, que yo les dije mal hace un ratito, que solamente extrayendo el punto alcanza. No alcanza claramente solamente haciendo eso. Hay algún resultado que se nos está escapando. Bueno, esos resultados que se nos están escapando no van a ser resultados que nosotros vamos a discutir o que vamos a evaluar en la materia. Eso quiero que quede claro, por eso habría el paréntesis. Pero sí estaba bueno ver qué ocurre. Y la cuentita es indubitable en ese sentido. Es el campo vectorial que tenía la pinta de ser conservativo, no se está comportando como conservativo en esa región que estamos trabajando. Y la explicación va a tener que estar atada a ese agujero que tiene el campo ahí. ¿Está bien? Queda como una discusión o reflexión abierta. Cada uno después irá completándolo en medida de que tenga ganas o no. Están las consultas para eso. Pero bueno, era para abrir un poco el juego y la discusión y presentar un poco el panorama completo de lo que supone un campo vectorial conservativo. Ahora la idea es sintetizar lo que tenemos, que es lo que yo le propongo ahora. Pero las cuentas, se entendieron lo que la cuenta que hice, ¿no? No hay ninguna cosa complicada. ¿Está bien? Chicos, chicas. Sí, o sea, por ejemplo, si lo hubieras calculado, no sé, de 1 a 0.5, que no llegabas a pasar por ese 0, ahí sí sería conservativo. Claro. De 1 a, o sea, de 0 a pi, no, tendría que calcular lo que es eso. Lo más probable es que si esto lo hubiera calculado acá, en esta región, no habría problema. Claro, no, sí, me refería a los valores de ahí del eje X, no de T. No. Claro, tengo que irme de esta región. Digamos. Tenés que irte de esta región, exactamente. Tenés que irte de la región que incluya el 0. Como que el contorno no incluya el agujero. Exactamente, el contorno no incluya el 0. Igual insisto, un ejemplito medio rebuscado. Lo que pasa es que los ejemplitos que justamente ponen en tensión la idea de la conexidad y la no conexidad no son muy frecuentes. Tienden a ser rebuscados. Sí, está bien. Es parte de que estamos buscando un poco la nota ahí al final, al margen del libro, ¿viste? Pero bueno, es interesante. Son resultados interesantes. Bueno. Los resultados fundamentales son estos dos. Y estos sí son sí, solo sí. Hay una relación de doble dependencia. Si el campo vectorial es continuo en D abierto y conexo, fíjense que lo decimos claramente, no vamos a estar ahí en chiquitas, no vamos a estar dubitativos. Si el campo vectorial es continuo en D, con D abierto y conexo, D abierto y conexo, y C, que es lo mismo que decir simplemente conexo. D abierto y conexo es decir simplemente conexo. Y C es una curva regular a trozos que une los puntos A, B. Si el campo es conservativo, en una relación de sí solo sí, la integral de ese campo vectorial sobre una curva cerrada va a ser 0, contenida en D. La curva tiene que estar contenida en D, pero el D tiene que ser abierto y conexo. ¿Está bien? ¿Qué pasaba con la que habíamos visto antes? La dibujo otra vez. Teníamos una curva, suponete, que ¿dónde está contenida? En una cosa que no es simplemente conexa. ¿Se dan cuenta? Está contenida en un D que no es simplemente conexo. ¿Lo ven? Porque tenía este agujero acá. Por eso hacía ruido. Y fíjense, si F es conservativo, sí solo sí, la integral de línea sobre cualquier curva que una los puntos A y B va a dar siempre lo mismo, es decir, es independiente de la trayectoria, de los extremos de la curva que lo unan. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Y ese resultado sí es muy importante, porque a partir de ahora, antes de eso, cuando uno quiera calcular una integral de línea de un campo vectorial conservativo en una región D simplemente conexa, y nos pidan que lo hagamos de esta forma horrible, ¿no?
de ir del punto A hasta el punto B, que es muy trabajosa, es lo mismo que la calculemos a través de una sucesión de segmentos rectos. Va a dar el mismo valor. ¿Se dan cuenta? La bondad o el beneficio de definir primero si el campo vectorial es conservativo o no, es mucho más trabajoso resolver esta integral de línea que resolver a través de una sucesión de segmentos rectos. Y eso es una de las ventajas de los campos fundamentales de los campos vectoriales conservativos a la hora del cálculo. Ahora, ¿qué relación hay entonces, finalmente, y cómo explica en verdad estos resultados la relación que hay entre el campo conservativo y la función potencial que lo genera? Bueno, ese resultado está en este teorema. ¿Dónde está? En este teorema, que es el teorema fundamental de las integrales de líneas. ¿Qué nos va a decir ese teorema? Que para una curva C regular y definida por una función vectorial R con dominio R, con dominio en los valores del parámetro A y B, y sea F un campo escalar, con dominio en D simplemente conexo, entonces la integral de línea del gradiente o del campo conservativo lo puedo calcular directamente como el campo escalar en el punto final P menos el campo escalar en el punto inicial A. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo esto? Que si ustedes tienen una curva, estamos en R2, ¿no? Tengo una porción del dominio en donde el campo escalar se define y en la porción D es simplemente conexo para el campo vectorial. Está todo vinculado acá, ¿no? El campo vectorial es un campo de gradientes, este campo F. Entonces, si yo tengo el punto A acá y el punto B acá, si yo quiero calcular la integral de línea para ir desde el punto A al punto B, que va a estar dado por el valor del parámetro A y el valor del parámetro B de este campo vectorial F diferencial R, es directamente el campo escalar en el punto B, si voy de acá para acá, ¿no? Menos el campo escalar en el punto A. Si lo conozco a la ley del campo escalar, es muy fácil, porque evaluar el campo escalar en un punto del plano. Y no importa a través de qué trayectoria voy, es directamente el valor del campo escalar en el punto B menos el campo escalar en el punto A. Y acá queda claro por qué es independiente de la trayectoria el campo conservativo, porque siempre se calcula como el campo escalar en el punto final menos el campo escalar en el punto inicial. Ahora, si la curva es cerrada, ¿qué quiere decir? Que el punto A, si la curva es cerrada, si empiezo para acá y hago toda esta vuelta, que el punto A coincide con el punto B. Entonces, fíjense que la formulita esta, o este teorema fundamental de la integral de línea, me dice lo obvio, que si el punto A es el punto B, esto va a ser 0. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Este resultado es central en el cálculo y el análisis. Vincula todo. Tenemos funciones escalares, campos vectoriales y funciones vectoriales. Y tenemos el concepto de integral que se define a partir del concepto de integral de línea, pero que termina siendo o bien una resolución mediante una integral de una función escalar de una variable, porque cuando lo hacemos nos queda en términos del parámetro t. Acuérdense, bueno, que es la integral entre a y b de una función que depende de t, si lo voy a hacer manualmente, por eso digo funciones escalares. Y acá tenemos que que la integral, fíjense, es la potencia de este resultado, que la integral de una función que depende de la variable t, es decir, de una función de una variable, es igual a la diferencia o al delta, a un delta de un campo escalar de dos variables. Y acá está el cambio total. Y esto es igual al trabajo también. Fíjense, acá está el cambio total. En verdad lo que está evaluando la integral de línea de un campo conservativo es el cambio total en un campo escalar de dos variables, que viene a ser, en la interpretación física, vendría a corresponderse con un trabajo. Es impresionante cómo converge todo lo que venimos discutiendo del primer día
del primer cuatrimestre converge todo en este resultado de este teorema, que encima es muy fácil de demostrar. Lo muestro rápido para que quede visto, van a ver que es muy, pero muy sencillo. ¿Por qué? Si partimos de la definición de integral de línea, cuando propongo la fórmula de cálculo, es lo mismo que hacer hasta acá estamos de acuerdo, la composición. Esto es la regla de cálculo de integral de línea. Ahora bien, ¿se acuerdan lo que era esto, chicos, chicas? Nosotros lo discutimos cuando cerrábamos campos escalares. Esto es la regla de la cadena. Esto es la derivada según la regla de la cadena. Lo que estoy haciendo yo acá es derivando esta composición. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de este resultado? ¿Se acuerdan? ¿Lo tiene más o menos presente? Después, bueno, hay que repasarlo. Pero este resultado, esto es lo que me queda armado acá, lo que nos viene quedando armado acá del viernes pasado, que discutíamos cómo construir la fórmula de cálculo integral de línea, es siempre cómo derivar una composición de un campo vectorial con una función vectorial. Es la regla de la cadena, que tiene esta forma. Entonces nos aparece la composición, nos aparece el campo escalar F acá. Nos aparece, ¿por qué? Por la regla de la cadena. Entonces cuando tengo esto aquí, que es lo que quería, esto lo escribo, lo presento, lo represento como la composición, es F compuesta con R, es la derivada de F compuesta con R, porque en el fondo es la derivada de la función F compuesta con R, evalúo integro, como es la integral de una función de una variable, integro y me queda, fíjense qué interesante, F compuesta con R. Uy, que es la definición de primitiva. Aplico barro entre los valores del parámetro T y finalmente llego al resultado, a la demostración que quería. Es realmente impresionante. Que que está acá. La clave acá es reconocer que esto que acá puedo aplicar, que acá lo estoy aplicando en la regla de la cadena, tengo este resultado y al hacer eso ya me queda una derivada de una composición de una función de una variable t. Entonces, como estoy integrando en la variable t, lo que estoy haciendo acá es aplicar la primitiva y resolver la integral. Entonces nos queda, me saco la derivada, la saco con la antiderivada, que es la primitiva de acá, la integración. Entonces nos queda directamente la función esta, que es una función compuesta, que no es otra cosa que esto que está acá. Obviamente, asimilar todo esto requiere unos días para poder incorporar toda esta interrelación que se establece en los distintos objetos que estuvimos trabajando de principio de año, pero no deja de ser, creo, y me parece que para ustedes también en un punto lo va a ser, es realmente un resultado muy, pero muy impactante. ¿Y cómo vamos a trabajar con este resultado tan impactante? A ver un ejemplito hacia acá. Fíjense. Este campo que yo les escribo acá, este de acá, es conservativo. ¿Este de acá es conservativo? No, no es conservativo. Este es conservativo. Este campo F es conservativo. Como este campo F es conservativo, se supone que hay una función F, ¿no? Tal que el gradiente de F es igual al campo vectorial F, ¿no? Que tiene componentes 1, 2. Eso quiere decir que según el teorema que discutimos recién, por ejemplo, si yo quiero calcular, esto se llama RI, si yo quiero calcular la integral sobre, vamos a llamarle curva C1, la rosita, ¿no? La integral sobre la curva C1 del campo vectorial F, que es conservativo, diferencial R, es lo mismo que un campo escalar F, que es la función potencial, evaluada en el punto 0, 4, menos el campo escalar F evaluado en el punto 0, 0. ¿No le parece impresionante?
La pregunta de ustedes deberá ser, en este punto, sí, está bien, pero ¿cómo sé quién es el campo escalar F? ¿Está bien? ¿Cómo sé quién es el campo escalar F? Sería la pregunta si más o menos me siguieron. Porque si conozco el campo escalar F, es una pavada. Ahora, si no lo conozco, no puedo resolver, no puedo usar el teorema. Primero tengo que definir que esto es un campo de gradiente, es decir, que es un campo conservativo. Yo ya se los digo, eso lo pueden comprobar fácilmente. Fíjense que para estas componentes, el campo vectorial, el dominio es simplemente conexo, está todo perfecto. Ahora, perdón, es 4,0 acá, no 0,4. 4,0. Ahí está. ¿Cómo encuentro, cómo defino a partir de este dato, cómo puedo encontrar la función potencial que lo genera? Bueno, hay estrategias. Lo que nosotros podemos proponer, y lo voy a retomar acá desde el viernes, no se preocupen, es lo siguiente. Supónganse que el campo, SF, dijimos que era 1,2 o 2,1. 1,2, ¿no? No importa, para el caso es más o menos lo mismo. Bueno, este es un campo de gradientes. ¿Por qué un campo conservativo? Porque ya lo demostré. Lo demostré fácil, porque las derivadas parciales primeras son continuas, me dan 0 y 0 las derivas parciales, y las derivadas cruzadas son iguales, también son iguales a 0, 0. Está todo perfecto. Y el dominio, como vimos, era simplemente conexo. ¿Por qué? Porque el campo vectorial se podía calcular sin problema, era continuo en cualquier punto de R2. Bien, listo. Bueno, el gradiente de f. Este es el gradiente de una función potencial f que yo quiero encontrar. ¿Quién es la función potencial? Esta. Tiene que tener, es un campo escalar, ¿estamos de acuerdo? O sea, es una función de dos variables. ¿Pero cómo lo encuentro? Bueno, yo sé, entonces, si este es el gradiente de f, que esto es la derivada parcial de la función potencial con respecto a x, que no conozco, y esta es la derivada parcial de la función potencial con respecto a y, que no conozco. Y ahí arranca el razonamiento que vamos a desarrollar. Si eso es cierto, entonces la función potencial f, que depende de las variables x e y, la puedo encontrar integrando con respecto a x a esta función f, a esta derivada parcial con respecto a x diferencial x. Este es casi un recurso que van a desarrollar en tarea de aula. Si no queda mucho le cuento y en todo caso lo repasamos el viernes. Empieza por acá la historia. Lo que voy a hacer entonces es integrar con respecto a la variable x, como casi entre paréntesis, a 1 diferencial x. Como estoy integrando con respecto a la variable x, el resultado que obtengo acá es x más una constante, pero esta constante depende de la variable que no integré, que es la variable y. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, la función potencial que origina este campo vectorial tiene esta forma. Incompleta todavía, va a ser x más una constante que depende de y. Yo lo que hago habitualmente para terminar y encontrar bien en forma completa quién es esta función potencial, lo que hago es lo siguiente. Si ahora derivamos esta forma incompleta de f con respecto a y, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x por y, derivo con respecto a y, perdón, me va a quedar 0, ¿no? Más esta constante que depende de y va a ser una derivada ordinaria con respecto a y. Pero para que esto sea cierto, para que efectivamente este campo potencial origine este campo vectorial, esto tiene que ser igual a 2. ¿Se dan cuenta? Ya sé que ya estamos orillando la incomprensión, pero quiero que quede cerrado para después retomarlo el viernes. Entonces, a partir de este resultado, yo puedo encontrar la constante que depende de y para meterla acá adentro y entonces finalmente encontré el campo escalar que es función potencial de la función vectorial del campo vectorial f. ¿Y cómo hago eso? Bueno, eso lo puedo hacer, porque yo digo que la derivada de y es igual a 2, integro ahora con respecto a la variable y, ¿no? Integro esto con respecto a la variable y encontré quién es la constante que depende de y, que va a ser 2 veces y más una constante cruda, suelta. Y entonces, fíjense qué notable, la función potencial que genera el campo de gradientes f tiene la forma x más 2y, como muy bien vio la compañía hace un rato. Obviamente, cuando encuentro la forma potencial, la función potencial, encuentro un conjunto infinito de primitivas de ese campo vectorial, ese campo de gradientes, y que tiene esta forma.
Ahora, no importa. ¿Por qué? Porque para calcular esa integral sobre la curva C1 de este campo vectorial F diferencial R, yo tenía que hacer directamente el campo potencial, la función, perdón, potencial o el campo escalar en 4, 0 menos F en 0, 0. Con lo cual no importa, porque la constante se me va a despejar. Y me va a quedar que el trabajo vale 4. Voy a dejar obviamente acá para que asimilen este desarrollo, pero este desarrollo es lo último que tenemos que aprender en relación a la materia. Poder, desde un campo vectorial conservativo, rescatar la función potencial de tal manera de que el cálculo se simplifica absolutamente. ¿Por qué? Porque no tengo que realizar integrales. Es tan sencillo como evaluar una función en un punto final menos un punto inicial. Y de hecho, uno ya puede ir predeciendo muchos resultados. ¿Por qué? Imaginen que, chicos, chicas, en este ejemplito, imaginen que lo que tenemos acá, que esta curva que yo pongo acá, esta curva que tengo acá, horrible, esta curva que tengo acá, es una curva de nivel, de altura 4 del campo escalar F, ¿no? ¿Cuánto valdrá la integral entre C y D sobre esta curva del campo vectorial, del campo conservativo, si es una curva de nivel? ¿Cómo es la pregunta? Claro, supóngase que esta curva que yo dibujé acá es una curva de nivel de la función potencial F. Entonces la pregunta es, ¿cuánto valdrá sobre esta curva que llamemos C4, ¿no? ¿Cuánto valdrá la integral sobre C4 del gradiente de F diferencial R? Si es una curva de nivel de la función potencial F. Entre 6 No y era 0 porque como que no variaba. cero. Pero no porque es una curva cerrada, ¿no? No, por ser curva de nivel. Porque es si curva de no- nivel, por lo tanto, la imagen del campo escalar en C va a ser igual a la imagen del campo escalar en D. Por lo tanto, la diferencia va a ser 0. ¿Se dan cuenta? Ese tipo de preguntas son las que nosotros vamos a evaluar, con la cual nosotros vamos a evaluar este tema, en donde se vincula absolutamente todo. Pero bueno, nos vamos a dar unos días para asimilar, metabolizar este último cierre de la materia y el viernes lo vamos a atacar desde ahí. Pero no sé si terminan de entender lo potente que es el teorema y cómo realmente creemos que es el teorema o el resultado teórico que cierra o que recorre transversalmente todo el año desarrollado, todo lo que hemos trabajado en matemática desde que comenzamos la facultad. Es un resultado alucinante realmente. Ojalá en algún momento de la vida pueda impactarlo de la manera que nos impactan a los que hacemos matemática y en definitiva hacemos ciencia, porque este tipo de resultados que uno se encuentra o que va aprendiendo a medida que avanza que va cultivando el razonamiento matemático, el lógico, científico, condensa un montonazo de trabajo, un montonazo de esfuerzo que uno pone a la hora de estudiar y de encontrar y de buscar conocimientos. Y cuando vos ves que todo esto converge en una única gran idea que puede vincular todos esos conocimientos que parecían dispersos, que parecía que explicaban pequeñas cosas de lo que uno estaba viendo, y en el fondo uno ve que todo termina siendo la parte de algo que es superador, es un poco, creo que emocionante. Espero que a ustedes lo termine de emocionar el viernes cuando podamos cerrar el asunto. Como por hoy, estamos demasiado. Queda nada, nos queda el viernes y terminaremos lo que podamos terminar. Bueno, esto seguro. La pretensión que yo tengo es, además, hacer la generalización del concepto integral para campos escalares de dos variables, que eran las integrales múltiples y dobles. De última, si no llegamos, realmente no es algo